Hola, bienvenidos al primer curso de la zona de transformación familiar titulado Olvidando el pasado. Antes de iniciar, quiero aclarar que el título de este curso es efímero y que el pasado no vas a poder olvidarlo, simplemente podrás aprender a verlo de forma diferente y a transmutar el dolor, lo cual te llevará a la sensación de superación y olvido. Mirar el pasado es parte de la vida y es lo que hoy te formó como la persona que eres. Habiendo aclarado esto, entonces iniciemos con nuestro primer tema, la automirada. En este tema de la automirada, quiero citar una frase que me encanta del evangelista y escritor estadounidense Rick Warren, que dice: somos producto de nuestro pasado, pero no tenemos por qué ser su prisionero. Si analizamos esta frase, podemos entender que para dejar las ataduras emocionales, el resentimiento y el desequilibrio emocional, hay que observar dentro de nosotros mismos y hacer un análisis minucioso de lo que ha sido nuestra vida. Para ello, te dejo en un documento descargable en PDF donde podrás hacer el análisis y compartirlo, si así lo deseas, en la sesión de grupo de apoyo o en la sesión personalizada, el documento que tienes para ti. Hay dos actividades, una para trabajar todo el proceso de aquellas cosas que te han ocurrido y que aún se encuentran presentes en ti, y otro para trabajar el proceso de la autoestima, es decir, reconstruir lo que debe ser una buena autoestima. En estados de desequilibrio, sobre todo de desequilibrio emocional, el hombre opta por manejarse de diversas formas nocivas, y estas formas no solo hacen daño a la persona, sino que lastiman profundamente a su entorno. Este hecho pasa de padres a hijos, de esposos a esposas, de abuelos a nietos, y lamentablemente también ocurre de generación en generación. Los desequilibrios emocionales más comunes y que incluso están presentes en sociedades como parte de una cultura son la autocomiseración, el conocido como negación, y la parálisis emocional. Veamos entonces la autocomiseración. ¿Qué es la autocomiseración? Es un rasgo de la personalidad que se caracteriza por una actitud pesimista y un sentimiento constante de infortunio y mala suerte. Esto siempre puede reconocerse en personas que con frecuencia usan frases como esto lo he hecho porque estaba muy mal y tenía que hacerlo, o personas que dicen es que no he podido hacer otra cosa, yo no sé hacer nada bien, o en algunos casos personas que constantemente es que estaba muy mal, me sentía terrible y por eso actué de esa manera. Y esta frase que estoy segura que será muy reconocida por muchos de ustedes porque es una frase típica utilizada en personas que tienen esta característica de la personalidad, pero que también mezclan la violencia. Y es la frase de, es que tú tienes la culpa de que yo actúe así. Esta característica permite que la persona resalte todo lo que le sucede a su alrededor como una tragedia y hace que la persona exprese una elevada desconsideración hacia las personas que le rodean. Seguro que te has encontrado con personas así, ¿verdad? Y es que estas personas alimentan la pena por sí mismos a tal punto de sentirse incapaces de considerarse merecedores de algo bueno, lo cual por un lado nos habla de carencias internas y necesidades como la atención, el afecto y la comunicación no satisfechas en la infancia, pero también nos muestra a una persona con un miedo intenso a que las cosas buenas le sucedan. Las personas con este desequilibrio emocional, conocido como autocomiseración, tienen una visión vertical sumergida en su propia idea conflictiva de la vida y en ocasiones padecen de una miopía que les impide ver horizontalmente lo que sucede tanto en su vida como en la vida de su familia, por lo cual resultan sorprendidos cuando alguien a su alrededor sufre o tiene un conflicto, porque es algo que los demás no pueden estar viviendo, solamente esa persona.
En la medida en que la persona resuelve este desequilibrio emocional, se van rescatando recursos internos que le permiten ver a su alrededor y dejar de estar encerrado en sí mismo. Esto también les permite relacionarse de una forma sana consigo mismo y con los demás. Aquí quiero destacar que este desequilibrio se confunde fácilmente con el estado de depresión, con baja autoestima, con timidez. Por esto es muy importante la evaluación de un profesional cuando hay señales de este tipo de desequilibrio, porque solo un profesional podrá decirte realmente cuál es el desequilibrio que la persona está teniendo y cuál es el tratamiento adecuado para ese desequilibrio. Ahora bien, veamos entonces la negación. ¿Qué es la negación? La negación es un mecanismo de defensa que la persona utiliza para enfrentar los conflictos, negando su existencia y rechazando aquellos aspectos de su realidad que les causa dolor. Ahora bien, el término mecanismo de defensa refiere a estrategias psicológicas inconscientes en un intento del yo por mantener el equilibrio. Cuando una persona carece de aceptación acerca de algún problema, inhabilita parcialmente su propio poder para hacer los ajustes necesarios y generar un cambio favorable. Sin embargo, esta aceptación de un problema, es decir, el reconocer que se están haciendo mal las cosas, va a requerir un inmenso esfuerzo de la persona con este tipo de desequilibrio emocional, el cual puede implicarle dolor y sufrimiento por dejar ir ciertos tipos de placeres a ciertos tipos de personas, incluso hasta desprenderse de objetos o cambiar situaciones aun cuando éstas están siendo destructivas para sí mismas. La negación es una especie de cancelación para evitar el conflicto interno con los demás. Es donde la persona utiliza con mucha frecuencia, es que no me pasa nada. Y aquí es importante también reconocer que la persona siempre tiende a evadir y a postergar las consecuencias. La negación tiende a confundirse con algo muy conocido por todos, como es la mentira. Ahora hablemos un poco del desequilibrio emocional conocido como parálisis emocional. Esta es la incapacidad de corresponder las palabras con emociones, es decir, la dificultad para expresar verbalmente los sentimientos. ¿Han escuchado ustedes alguna vez decir a alguien, es que no sé decir te amo? O yo no sé abrazar, a mí no me enseñaron a dar un abrazo. Es que a mí me cuesta mucho expresar los sentimientos. ¿Han escuchado frases como esta? Personas que se expresan de esta manera. Pues bien, estas personas con este tipo de características de la personalidad tienen una escasa vida imaginativa, poco o ningún detalle externo y poca creatividad. El proceso afectivo les es extremadamente difícil porque es irreconocible para ellos. La parálisis emocional es un estancamiento donde la persona pierde la movilidad al logro, donde se percibe una sensación de parálisis que frecuentemente es confundida con miedo, cobardía y timidez. Y allí, en los casos de parálisis emocional, es bien importante que podamos reconocer esta característica de la personalidad, porque al ser tomada o confundida con el miedo, la cobardía o la timidez, tendemos a generar juicios hacia las personas de forma incorrecta y esto aumenta este desequilibrio emocional. Ahora, todos estos desequilibrios emocionales que hemos visto en la automirada van a generar traumas que son conocidos como traumas del pasado. Y veamos entonces qué es un trauma. Primero, la palabra trauma es de origen griego y significa herida. Por lo tanto, conceptualmente podemos definir a un trauma como una herida psíquica que sufren algunas personas como consecuencia de un suceso o conjunto de sucesos negativos en su vida.
que les afectan de forma dramática, causándoles dolor y angustia emocional. Estos sucesos negativos dejan una huella en la persona que lo sufre, modifican su personalidad y también afectan el comportamiento en su futuro ante situaciones similares. Los traumas generan huellas según la etapa en que se experimenten. Puede ser en la infancia, en la adolescencia o en la adultez. Veamos entonces qué es lo que pasa con los traumas que se generan en la infancia. En la infancia, una de las etapas vitales del ser humano son los sucesos ocurridos aquí, porque estos pueden condicionar para siempre la vida de una persona. Hay infancias relativamente felices y estables, pero casi todos hemos vivido en alguna ocasión alguna situación que nos ha marcado y nos ha costado superar. En esta etapa de nuestra vida, la infancia, es cuando somos más vulnerables, ya que las interpretaciones ante las situaciones, objetos, acciones son extremadamente variables, afectando a unos niños de una forma y a otros niños no los afectan. Les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, lanzar al aire a los niños. ¿Ustedes han visto esta acción alguna vez? Yo estoy segura que sí, la han visto muchísimas veces. Pues bien, este es un juego muy común en el cual las personas adultas lanzan a los niños al aire para dejarlo caer de nuevo en sus brazos. Sin embargo, este es un juego que, por cierto, es muy peligroso y en algunos casos sí, divierte a los niños, pero en otros casos genera un terror extremo. Esto sin contar con los padecimientos y traumas que se pueden desencadenar por esta acción. Entre ellos, los niños que son expuestos a este tipo de juego, tipo de acción, pueden padecer pérdida auditiva, daño cerebral, pueden ser víctimas de convulsiones, epilepsia, ceguera, trastornos del aprendizaje y del habla, lesiones en la médula espinal, cambios del comportamiento habitual y en algunos casos la muerte. Otro de los traumas comunes producidos en la infancia es el temor a los payasos. Según el psiquiatra Steven Schlossman de la Facultad de Medicina de Harvard, la sonrisa permanente y horripilante de los payasos puede producir disonancia cognitiva en nuestra mente, es decir, nuestra mente es tan perfecta que interpreta que las sonrisas en general son positivas, pero es que no es posible que una persona pueda sonreír todo el tiempo, porque de ser así algo está mal, algo está fallando. Y es que el cerebro entiende que gracias al comportamiento de las personas podemos interpretarlas en la forma de su estado de ánimo. Pero si el aspecto de las personas o su comportamiento no varía, esto se convierte en algo terrorífico, porque no hay una capacidad de comprensión por qué se está generando. El terror de los payasos se convierte en una fobia muy común llamada coulrofobia. Los síntomas pueden ser leves y principalmente son una inquietud permanente y ansiedad, aunque en algunos casos, donde se expone al niño con la intención de que pierda el miedo, esto puede generar ataques de pánico y parálisis emocional. Una acción que muchos padres hacen, esta exposición intempestiva a los niños, esa exposición de obligación a exponer al niño en fiestas infantiles. Cuando el niño tiene miedo, lo exponen a ver el payaso o lo acercan al payaso, incrementando el estado de pánico en el niño, lo cual puede generar un tipo de fobia de larga duración que puede perdurar hasta la entrada de la adultez e incluso hasta mucho tiempo avanzado de la adultez. Por eso es muy importante el conocimiento de las reacciones en los niños y como padres hay que educarse en este sentido. Ahora, otro de los traumas comunes que se produce en la infancia tiene que ver con el miedo a los animales, a los insectos, lagartijas o cualquier otro tipo de animal. Hay incluso niños que le tienen miedo a los perros, a los ratones o más aún cuando hay un tipo de fobia y de temor
por los padres o por los familiares con los que se convive, esto tiende a repetirse en los niños porque es una conducta que no se controla. Asimismo, los traumas relacionados como por ejemplo el abandono, el abuso emocional, el abuso físico en la infancia o incluso el abuso sexual, la negligencia, el divorcio, problemas de adicciones en casa, problemas familiares con historial criminal, entre otros tipos de exposiciones, también pueden generar traumas en la infancia. Y como ustedes ven, lo cierto es que muchos hechos que los adultos pueden considerar ordinarios, como la llamada de atención de un profesor, cuando hay un atragantamiento de una pieza de comida o un niño sufre este estado de atragantamiento incluso con el agua, cuando hay insultos de otros compañeros o gritos fuertes de los padres, los niños tienden a interpretarlo y a experimentarlo como amenazante para su vida. Y esto puede afectar su relación consigo mismo, con su autoestima y, por supuesto, en algunos de los casos, dependiendo de la manifestación que se ejerce en el niño, generar un trauma. Los traumas se instalan como creencias en las personas, donde se activa un mecanismo de defensa automático que la persona dice: es que estoy en peligro, es que no me quieren, es que tengo que escapar de aquí. Y esto va a impactar en todo el desarrollo de la vida de una persona. Y es parte de los retos que los niños deben ir conquistando en la medida que van creciendo. Pero cuando esto no se conquista, no se supera, se convierte en un problema en la adultez. De modo que entonces podemos dejar claro que los acontecimientos traumáticos en la infancia van a impactar el pensamiento, las emociones y por supuesto el comportamiento de una persona hasta que sea un adulto. Ahora veamos entonces, si esto fue la infancia, ¿qué pasa entonces en la etapa de la adolescencia? En esta etapa, cada persona sometida a un ataque o amenaza traumática, al igual que pasa en la infancia, va a reaccionar de manera diferente. Sin embargo, aquí en la adolescencia existe la condición de la conciencia, del estado consciente, de luchar contra los pensamientos, los sentimientos, con esas sensaciones y emociones asociadas con un posible trauma, por lo cual es más fácil de tratar y superar. Aunque quiero destacarles que hay eventos como por ejemplo las catástrofes naturales, cuando hay abuso sexual en esta etapa, las vejaciones, es decir, aquellas personas que son utilizadas por otros, que son encerradas, personas que están expuestas a procesos adictivos como el alcoholismo, incluso el cigarrillo o la pornografía u otro tipo de adicciones, cuando son víctimas de accidentes de tráfico, cuando están en lugares, países donde se viven guerras o problemas a nivel social, cuando hay incendios, cuando hay críticas fuertes de ay, qué gorda estás, qué gordo estás, qué feo te ves, eres un loco, este tipo de críticas que muchas veces se ejercen de forma inconsciente por los padres, tratando de que los niños generen un cambio y salgan de estados en los cuales se encuentran, cosa que es un error. Cuando existen infartos que también pueden producirse o enfermedades graves como el cáncer en la adolescencia, todo esto puede desencadenar algo que se conoce como estrés postraumático. ¿Y qué es esto de estrés postraumático? Es un trastorno que algunas personas presentan después de haber vivido o presenciado un acontecimiento impactante, terrorífico y peligroso. Este temor provoca muchos cambios en la persona y va a generar en muchas ocasiones ese estado de alerta donde la persona siente que está en peligro. Y para ayudar a evitar el peligro en el futuro, la persona va a generar una respuesta de lucha, de huida, de una reacción
de escapar de esa situación. Es una reacción típica que sirve para proteger a la persona ante cualquier peligro. Las personas con este trastorno pueden sentirse estresadas, asustadas, incluso cuando ya no están en peligro. Pero hay algo importante con el trastorno del estrés postraumático, que este es un trastorno que puede ser momentáneo, es decir, puede desaparecer los síntomas una vez que la persona ha tomado el estado de serenidad y de interpretación del suceso. Pero en el caso de la adolescencia, se puede generar que cuando el adolescente es expuesto a un proceso de estrés postraumático, pueda estar expuesto a generar un trauma que va a tener una recurrencia en el tiempo y que va a ir y venir. Es decir, que la persona por momentos va a olvidar el suceso, pero luego lo va a recordar y revivir de forma como si estuviese pasando, sobre todo cuando se expone a situaciones que él interpreta o ella interpreta que podrían ser similares. Ahora bien, cuando hablamos de este tipo de trastorno es importante que comprendan esta última frase. Las personas con este trastorno pueden sentirse estresadas o asustadas incluso cuando ya no están en peligro. Y los padres deben reconocer que este es un estado emocional válido y que es un estado emocional que parte del punto que la persona o el adolescente ha sido sometido a un nivel de estrés donde su nivel de comprensión está en discordancia, es decir, no lo entiende ni el por qué pasó, ni el cómo pasó y sobre todo no entiende lo que está sintiendo. Entonces, ¿qué pasa en la adultez? Veamos lo que ocurre en esta etapa donde realmente se manifiestan todos los traumas. En la adultez es donde con mayor magnitud los traumas del pasado, es decir, adquiridos en la infancia y en la adolescencia, se manifiestan. Y es importante aclarar que el trauma en ocasiones es el resultado de lo que se percibió, no lo que realmente sucedió. Puede ocurrir, por ejemplo, que una persona durante su infancia se sintiera rechazada o que no se sintiera querida, pero esto no va a significar efectivamente que haya sido así. Sin embargo, al haberlo vivido como si así fuera, la persona va a sufrir todas las consecuencias que se derivan de un trauma emocional. Y como ya lo mencioné, esta es una característica muy común del trauma psicológico y es que suele repetirse a lo largo de la vida de la persona que ha sufrido un trauma. Esta repetición puede ser evidente, como los recuerdos traumáticos que vuelven sin parar o aquellos que son menos evidentes a situaciones traumáticas que se repiten en la vida, pero que la persona trata de entender por qué y trata de entender no solo el reconocimiento, sino trata de entender el que puede cambiarla. Esto es una parte bien importante. Ahora, ¿por qué es importante entonces trabajar con el presente? Porque si nosotros queremos realmente enfocarnos en el pasado, vamos a vivir una vida completamente destructiva. Porque el pasado no lo vamos a poder cambiar, no vamos a poder modificar aquellas situaciones que ocurrieron, pero sí podemos modificar cómo nos sentimos en este momento con nuestro presente. Y para ello, veamos algunas recomendaciones que van a ayudarte a salir de estos estados de desequilibrio emocional. Y quiero comenzar con el parar. Lo primero que debes hacer es decir basta. Es como si estuvieras escuchando una voz que te molesta y te insulta y que te dice a ti mismo que detengas esa actitud. Y la acción principal es decir, ya no más. Ponle un alto a ese ruido que impide escuchar tus propios pensamientos, sobre todo esos pensamientos positivos, y ver todo lo que tienes a tu alrededor de una forma interpretativa.
y te darás cuenta que todo es relativo según la forma en que lo mires. Sobre todo, ten presente que la decisión de ser feliz te pertenece a ti y nada más que a ti. En el ver como segunda recomendación o segundo paso, es simplemente mirar a otro lado. Es escuchar otra cosa, cambiar en el ambiente, poner música, alentarte a ti mismo, hacer conteos. Piensa en todas tus cualidades positivas cuando sientas que es tu peor día. Mira todas aquellas cosas que tienes positivas, aquellas cosas que haces bien, y la lista de la automirada que te estoy dejando en este curso como parte descargable te va a ayudar muchísimo a fortalecer o reforzar esos aspectos positivos. En momentos placenteros, dale un giro de 180 grados a esos pensamientos. Es decir, cambia la forma de pensar. No te enfoques allí en eso. Cuando algo te genera esa sensación de malestar o incluso te genera esa sensación donde no puedes reconocer la emoción que está presente, simplemente cambia los pensamientos. Una vez, hace algún tiempo, escuché de una línea telefónica de esas, cuando de los números 800 para ayuda del suicidio, que la primera pregunta que los agentes hacen es: ¿hacia dónde usted está mirando? Y la respuesta de las personas que estaban del otro lado del teléfono llamando a este número de ayuda siempre suele ser hacia abajo. Y los agentes en este centro de ayuda tienden a decirle a la persona: por favor, mire hacia arriba. Esta es una instrucción de orden a nuestro subconsciente de que hay una posibilidad para cambiar. Es algo así como arrepentirse del pensamiento oscuro que está teniendo y caminar hacia un lado opuesto donde está la luz. Pero muchas veces cuando la persona está en este estado emocional, no lo puede reconocer. Por eso es importante tener ayuda y por eso es importante escuchar a otra persona, a un observador que esté fuera de sí, que pueda darte estas instrucciones, porque el cerebro, como lo mencioné, nuestros pensamientos son perfectos. Y cuando nosotros reaccionamos ante esas situaciones, simplemente alguien nos da un mensaje adecuado y eso nos puede salvar la vida. Otra de las recomendaciones es: toma acción. Es importante que reconozcas que llegó la hora de tomar acción y que debes hacer las cosas aun cuando no te gusten. Eso es muy importante porque eso puede ayudarte y, como lo dije, puede incluso hasta salvarte la vida. Sal a dar un paseo, móntate en una bicicleta, haz ejercicio, ve a la iglesia, sal con amigos, tómate un café, haz ejercicio, medita, practica la yoga, que es un ejercicio muy bueno, sobre todo porque puedes trabajar el cuerpo y la mente. Vete a la playa. El sol es otro de los recursos que se recomienda cuando las personas están en estados depresivos o en estados de tristeza o están en estados de autocomiseración o tienen algún desequilibrio emocional. Tomar sol les ayuda a activar ese proceso de su cuerpo a través de la sudoración. Haz, en fin, cualquier otro tipo de actividad. Lo único que quiero destacarte es que esto se trata de ti y que cualquier actividad que tú hagas a tu elección, simplemente busca que te genere bienestar y te dé tranquilidad. Otra recomendación es amarse a sí mismo. Este paso dentro de tu recuperación es uno de los más importantes. Mímate, dedícate tiempo, sobre todo, aparta dinero para ti. Sé que muchas personas, sobre todo cuando tenemos hijos, tenemos familia, lo primero que hacemos es cubrir las necesidades de nuestro entorno, pero nos olvidamos de nosotros mismos. Hazte regalos,
cuida tu cuerpo, vete a un spa, date un masaje, cuida tu imagen, date un baño de burbujas, deporte, camina todos los días por lo menos de 10 a 20 minutos, baila. El bailar es otra de las cosas que activa la felicidad en el cuerpo, cantar. Y por supuesto, nosotras las mujeres, que nos encanta y nos satisface mucho vernos bien. Y vayan al salón de belleza y arréglense en la casa, vístanse, no para otros, vístanse para ustedes. Ustedes han visto en las películas que muchas mujeres se levantan y lo primero que hacen es arreglarse, sobre todo personas de la alta sociedad. Eso es un efecto psicológico. Cuando la mujer o el hombre tiende a arreglarse y a verse bien cuando se mira al espejo, ¿qué es lo primero que el consciente dice, el subconsciente expresa? Ambos expresan, te ves bien, será un día de éxito. Y hay que generar ese cambio. En fin, todo esto se trata de consentirse un poco, de ser ustedes mismos y sobre todo de reconocer que la única fuente del amor que te hace falta eres tú mismo. Así que te invito a que te quieras. La última recomendación es recordarte que siempre vas a tener disponible la ayuda. Y es importante que puedas rodearte de personas sinceras y con buenas intenciones. Cuando se está hundiendo en el valle ese tan negro de la autocomiseración, es más saludable que un amigo que sea realmente honesto esté a tu lado, que uno que te apoya con esa actitud dañina de alimentar lo que estás sintiendo. No es necesario que te digan, ay sí, pobrecito, es que tú eres tan bueno, pero es que nadie te entiende. Yo te quiero mucho, no te preocupes que todo va a estar bien. Esa actitud, esos amigos que expresan esto, no son los amigos que tú necesitas. En ese estado de desequilibrio a veces necesitamos que se nos diga en la cara un para, ya es suficiente. Date cuenta que estás en la autocomiseración, en la pena. A veces necesitamos esa persona que nos ponga ese stop, que nos diga a nosotros mismos cómo estamos proyectando nuestra imagen y nos hagan comprender que es hora de poner manos a la obra y de salir de ese estado en el que estamos sumergidos. Que nos manden a cambiar la ropa, que nos digan vámonos para la calle, vayamos a hacer algo, sal de ese estado. Hay que dejar ese círculo vicioso. Y los verdaderos amigos, esos que tienen buenas intenciones, que no hacen las cosas por ti para sentir que te agradan, lo hacen porque son verdaderos amigos. Esas personas son las que pueden ayudarte a salir, a distraer la mente y sobre todo a recuperarte. Por último, y como elemento extra, mantente siempre luchando. Si lograste salir del calabozo del desequilibrio emocional, haz todo lo necesario para mantenerte en ese estado de libertad, de bienestar. Y en el caso de que sientas que esto va más allá de ti y que a pesar de que lo intentas, si lo intentas, es imperante que puedas entender que necesitas pasar a otro nivel y es buscar ayuda profesional de un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra. Algunas personas tienden a recurrir a sus pastores, a sus congregaciones, a un sacerdote, en fin, que puedas recurrir a alguien que te dé la ayuda necesaria, pero sobre todo que sea una ayuda profesional. Recuerda que parte de ese cuidado y amor hacia ti mismo incluye tu salud emocional. Quiero despedirme diciéndote que no te olvides de descargar las actividades que te dejo en PDF descargables. Estas actividades te van a ayudar muchísimo. Así que es todo por hoy. Nos vemos entonces en el próximo video. Hasta pronto, amigos.